El diputado para Vox, Herman Terz, no hace más que patalear en cuanto al hecho de que Pedro Castillo, presidente de Perú, establezca fuertes lazos con Cuba, nación de la patria grande, que enfrenta un bloqueo económico impuesto por la Casa Blanca desde hace más de 60 años. Terz ha emitido un polémico tuit cuestionando la vinculación entre La Habana y el gobierno peruano. Pero más allá de la crítica, Terz ha revelado sus temores ante la influencia e impacto que ha caracterizado al socialismo cubano. Los detalles de esta historia los conocerás a continuación. Quédate con nosotros. Voz de la Patria Grande. Desde el mes de marzo de 1933, con una esvástica en el brazo, solía pasearse por las calles de Austria Eckart Terz, filósofo, banquero y espía para el mandato alemán más cuestionable de toda la historia. Honestamente, no estamos muy seguros de si portaba la esvástica en el brazo o en qué parte de su cuerpo. Pero el hecho es que este fue el año en el cual el padre de Herman Terz firmó su afiliación al Partido Nacional Socialista. No digamos que de tal palo tal astilla. Sin embargo, VOT, el partido de nuestro personaje principal, es seriamente cuestionado en cuanto a posturas no muy humanistas, por así decirlo. Asimismo, Herman Terz, quien participa activamente en el grupo de reformistas conservadores de la Eurocámara, ejerce la representación del ya mencionado organismo en la Asamblea Parlamentaria Europea Latinoamericana. A lo largo del último fin de semana, Terz publicó un tuit donde compartía un artículo que pretendía plantear la supuesta presencia de un espía cubano en territorio peruano, refiriéndose de esta forma a Carlos Rafael Zamora, el nuevo embajador de Cuba en Perú. De esta forma, y haciendo honor a la corona, el diputado conservador apuntó a que el nuevo diplomático cubano era un experto en convertir los estados extranjeros en provincias cubanas, planteando así inquietudes muy irónicas para un integrante de un partido político cuyas tendencias imperiales resultan ser tan evidentes como las de Washington. En este sentido, en el artículo del Correo del Diario de Lima compartido por Terz, Carlos Zamora formaría parte del equipo de inteligencia, influencia y penetración cubana en las demás naciones, algo así como una agencia cubana de la cual nadie tenía conocimiento. Cabe destacar que gran parte del contenido acusador fue extraído del medio guatemalteco República.net. En él se hacía una referencia al hecho de que el embajador cubano ejerció las mismas funciones durante el mandato de Evo, dando a entender que Zamora conspiraba para perjudicar a los supuestos manifestantes pacíficos de Morales. Este planteamiento resulta sumamente curioso, especialmente si tomamos en cuenta que posterior a estas protestas, el expresidente boliviano fue derrocado de forma antidemocrática. De hecho, a lo largo de este mismo año se demostró que Mauricio Macri, expresidente de Argentina, habría financiado con armamento a los detractores de Morales. De esta misma forma, el diputado conservador de España hizo énfasis en la posibilidad remota de que esto mismo suceda otra vez en Perú, como dando a entender que Castillo es un subordinado de la superpotencia cubana o algo por el estilo. Cabe resaltar que estas mismas acusaciones se han venido formulando a lo largo del tiempo por la derecha internacional. De hecho, otras historias llenas de creatividad e inventiva eran estructuradas en Venezuela cuando los líderes de la oposición al chavismo advertían que Fidel Castro vigilaba a la población venezolana desde los bombillos que reparte el gobierno, llevando así a muchos habitantes del país caribeño a observar sus fuentes de luz con mucho más detenimiento.
Con esto queremos hacer énfasis en un punto. Quizás la derecha española no tenga los medios para ejercer la injerencia comunicacional en otros países. Sin embargo, siempre han demostrado su apoyo a aquellos que sí lo tienen. En este sentido, resulta necesario mencionar que la campaña de Twitter SOS Cuba fue financiada desde la Potencia del Norte por una empresa radicada en Florida. A lo largo de dicha campaña, la farándula más reconocida manifestó su supuesta preocupación por aquellos que se manifestaron en las calles del país caribeño. Esto, por supuesto, tomando en cuenta que muchas de las imágenes de la situación en Cuba llegaron a ser extraídas de actividades públicas en Egipto. Una campaña de desprestigio bastante similar se dio a lo largo de las últimas elecciones presidenciales en Perú, cuando se vinculaba de manera reiterada al partido de Pedro Castillo, Perú Libre, con grupos subversivos, permitiéndole así una ventaja significativa a la derecha fujimorista, que facilitó a las potencias imperiales el cuestionamiento mediático de la victoria de Castillo. En contraste, a lo largo de los comicios peruanos, la candidata a la derecha Keiko Fujimori no recibió el mismo trato mediático a pesar de las múltiples pruebas de la Fiscalía peruana contra ella y sus vínculos con la malversación de fondos. De esta manera, el presidente peruano se ha encontrado a lo largo de su camino con todo tipo de detractores y contratiempos, especialmente por haberse declarado abiertamente marxista. Asimismo, el camino que tiene por delante no será fácil de transitar, mucho más si tomamos en cuenta el margen cerrado con el cual ganó las elecciones. Cabe destacar que Terz señaló a lo largo de los últimos días que los últimos comicios en Venezuela fueron una farsa. ¿Quién sabe? Quizás el diputado español también alegue fraude en dado caso que Pedro Castillo gane las próximas elecciones en Perú, o de pronto esto nunca llegará a suceder, puesto que la derecha internacional presionó a Castillo para que firmara un documento manifestando su desinterés con respecto a reelegirse. Con respecto al gobierno venezolano, Terz señaló la necesidad que para él supone atender el régimen de Maduro mismo, que según él representa un peligro para Washington, España y Europa, penetrando y chantajeando democracias, siendo capaz de influir en la política global. Un planteamiento bastante similar al de la agencia cubana, pero potenciado, endulzado con un poco de picante extra. Al mismo tiempo, Vox, el partido que le ha permitido al diputado proyectarse lo suficiente como para que las personas tomen en serio sus palabras, ha manifestado en múltiples ocasiones su rechazo a los ciudadanos marruecos en la frontera española en Ceuta, muchos de ellos menores de edad, asegurando de esta forma que se deben tomar contundentes medidas para los migrantes que constantemente cruzan las aguas en busca del sueño europeo. ¿Les suena familiar? Al respecto, el politólogo David Lerín, quien ha dedicado su trabajo doctoral al estudio del fenómeno Vox en la política española, se refirió al riesgo de que la xenofobia se expanda por el país europeo. Esto, por supuesto, si tomamos en cuenta que antes no era bien vista en lo absoluto. De esta forma, son estas posturas las que han polarizado tanto a los electores españoles, especialmente si tomamos en cuenta los fuertes movimientos antiprogresistas que han venido surgiendo en España, entre ellos promotores de un supuesto Cuarto Reich. Todo esto a modo de respuesta con respecto al fortalecimiento de partidos izquierdistas españoles como Podemos, mismo que fue fundado por Pablo Iglesias e inspirado por los planteamientos bolivarianos del expresidente venezolano Hugo Rafael Chávez Frías. En este sentido, muchos consideran que el auge de Vox es un fenómeno similar a lo que sucede en Chile con el pinochetismo. En este caso, los que votaban por Rajoy se ven representados nuevamente, diría Ramón Pernas de La Voz de Galicia. El fascismo coquetea con la nostalgia, con la tradición, busca indudablemente revertir el tiempo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.